un tema, por el otro lado, especialmente grave es la concentración en algunas comunidades en Israel, especialmente en el sector ultraortodoxo, en las que por toda una dinámica interna bastante compleja, después podemos entrar en detalles al respecto si les interesa cuando pasemos a las preguntas, hay un porcentaje altísimo de contagiados, empezaron muy tarde en esas comunidades, no en todas, no se puede generalizar, pero en parte de la comunidad ultraortodoxa, lo que se llama en hebreo Haredí, empezaron muy tarde a cumplir las instrucciones, hay algunos focos renuentes hasta ahora, y miren un dato, la ciudad de Bnei Brak, el 34% de sus habitantes están infectados, de lo que se sabe. Imagínense una ciudad con más de la tercera parte de sus habitantes infectados. Ya hay protestas de la vecina Ramat Gan, que tiene frontera lindante con Bnei Brak, y se está hablando esta noche claramente de imponer un cierre, un bloqueo a toda esa ciudad de Bnei Brak por esa situación interna que puede realmente salir, descontrolarse, ¿no? Había ya esta noche, esta tarde, controles con barreras de la policía, detenían a cada coche que quería entrar a Bnei Brak y le pedían cédula al conductor a ver si vive ahí. Y después salen, claro, esas proclamaciones de tono emotivo, creo que era del alcalde de Bnei Brak, diciendo no nos pongan en un gueto. En el Estado judío esa terminología es pesada, ¿verdad? Difícil. Pero, o sea, con mucha polémica acá de por medio. Ahora, lo de la atención de Corona hoy arrojó mostró una dimensión especial a la que quizás se prestaba menos atención hasta ahora, el tema de la atención psicológica, el apoyo emocional que precisan los enfermos de Corona, y esto salió muy fuerte a los medios cuando un muchacho, perdón, un muchacho de 34 años que estaba internado con Corona, joven, ¿no? Internado con Corona en el hospital Poriá, en el norte, se tiró por la ventana del departamento, creo que era el tercer piso de su hospital, entonces se empezó a hablar muy seriamente, ¿verdad? De eso, de la sensación de soledad, de incertidumbre, aspectos muy problemáticos de esa parte, de lidiar con este desafío, a los que se había prestado, creo, menor atención hasta ahora. Y se publicó en la prensa un dato interesante. Hay una organización que presta ayuda emocional a gente que precisa en diferentes situaciones, una organización que se llama ERAN, y contaron que de esa organización que había habido un aumento de un 300% en la cantidad de quienes pedían ayuda a ERAN desde que estalló esta crisis. O sea que eso es una dimensión, creo yo, interesante y muy problemática a la que también hay que prestar atención. Yo mencioné antes al decir que esto es una guerra total porque es una situación en la que hay que reclutar todos los recursos del Estado, al general retirado Giora Island, que fue quien compartió con nosotros un grupo de periodistas esa definición. Les diré que hoy, en esa rueda de prensa, él que siempre ve, yo diría, facetas que otros no notan mucho, planteó una crítica muy aguda, muy, muy dura, respecto a cómo Israel está manejando la crisis, o más que nada, perdonen, más que nada cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron. Antes de entrar en las críticas que él detalló, les diré que hoy de tarde se publicó que según un ranking internacional, perdonen, pero no recuerdo el nombre concreto, un ranking internacional que inclusive lo destacó, por supuesto, la oficina del primer ministro, Israel está en el primer lugar del mundo en la medición de países con seguridad desde el punto de vista de salud pública en estos momentos. Esos rankings sabemos que a veces son medio problemáticos, ¿verdad? Porque pueden estar en la lista de países cuya situación exacta no se sabe exacto. Yo estaba mirando, por ejemplo, que Venezuela está en un lugar que Uruguay ni aparece, y Uruguay en ese sentido tomó medidas mucho más rápido que muchos otros países, o sea, que son problemáticos ese tipo de mediciones, pero que esté Israel en el primer lugar es un elemento, creo yo, muy interesante. Pero de ese elemento positivo,
y agregando a lo positivo lo que mencioné recién del aumento en un porcentaje mucho menor que antes de la cantidad de enfermos que se agregan cada día, porque es importante, perdón, abro paréntesis, lo tendría que haber dicho antes, el porcentaje menor, ya no 24% que se agrega cada día a la cantidad de enfermos, sino 12%. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, cuando era el 24%, quería decir que la cantidad de enfermos se duplicaba cada 3 días. Es lo que se llama, esos términos que se usan tanto ahora, el crecimiento exponencial, contagio en ritmo exponencial, ¿no? Pero si el aumento de día a día es del 12%, entonces el contagio, la cantidad de contagiados se duplica cada 7, 8 días. Es muy diferente. Eso, porque todo el tiempo se habla, eso lo sabe cada uno en vuestros países, todo el tiempo se habla de la necesidad de ese aplanamiento de la curva para que no vengan tantos a la vez a los hospitales y precisan respiradores, porque simplemente pueden no ser suficientes. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, yo te decía, el elemento positivo de ese ranking internacional, el puntaje que le dio a Israel, ese aumento que va amainando un poco, y el hecho que la mortalidad también es muy baja por ahora en Israel. Con eso de fondo quiero también compartir con ustedes críticas que hizo el general Giora Eiland respecto a cómo se está manejando aquí la crisis. El primero destacó ventajas que tiene Israel, ventajas por definición de su situación Israel, y que no se... ahora yo veo algunas preguntas, Tomás Polakov, cuando termino esto, sin duda les voy a contestar. Él destacaba 3 ventajas objetivas que tiene Israel. Una es que en esta crisis empezó, como todos sabemos, mucho antes en China, ya en diciembre. Acá el primer caso fue el 21 de febrero, si bien ya antes de que haya un primer enfermo confirmado, se dio la orden al Centro Médico Shiva Tel HaShomer de organizarse para departamentos corona, y fueron formándose departamentos así también en otros hospitales. El general Giora Eiland dice, se desperdiciaron 2 meses y pico de tiempo que se podría haber usado para tomar medidas en forma mucho más efectiva. Otra ventaja que él dijo que tiene Israel, que es un hecho, es que Israel tiene de hecho prácticamente un acceso internacional. El 99% de las personas que entran a Israel entran por el aeropuerto internacional Ben Gurión. Y si bien Israel fue el primer país que cerró fronteras, yo me acuerdo cómo se hablaba, hasta China protestó de lo antipático de la medida, ¿verdad? Cuando primero se dijo no entra nadie de China, después se amplió a Japón, Singapur, Hong Kong, Macao, después se agregaron los países, ¿verdad? 5 países de Europa, creo que era Francia, Alemania, Austria, Suiza y, ahora se me fue el otro, bueno, España, por supuesto, Italia, y después se decidió que nadie puede entrar sin ir 2 semanas a cuarentena, y los no israelíes que estaban entrando, o sea, no eran israelíes que volvían, podían entrar solamente si tenían cómo mostrar que iban a cuarentena. A pesar de que sí se tomaron esas medidas, decía el general Giora Eiland, que no se hizo eso en la forma estricta en la que se tendría que haber hecho, y que les puedo decir que hoy, en el noticiero central de la televisión israelí, dijeron explícitamente, o sea, una revelación, que estos días están entrando vuelos de diferentes partes, evidentemente todo el tráfico aéreo se redujo muchísimo, ¿no? Pero están entrando vuelos, si bien algunos les hacen firmar un documento que se comprometen a ir a cuarentena, dicen, nadie les está haciendo el test de corona en el aeropuerto como se había dicho que iban a hacer, nadie está confirmando que realmente se van, hay una especie como de hosterías, ¿no? Destinadas a gente que no puede ir a arresto domiciliario, iba a decir, a cuarentena en la casa, y que van a esos hoteles destinados para eso, nadie los está controlando, y estaba en el estudio cuando daban esa información el profesor Gaby Barbash. Él fue director de un hospital muy destacado, fue director del Ministerio de Salud Pública, y es un epidemiólogo muy conocido del Instituto Weizmann. Él todas las noches va al estudio del Noticiero Central y hace un seguimiento, comparte información, analiza muy medido, muy interesante escucharlo. Y él estaba ahí la primera vez que lo oí hablar en tono nervioso. Dice, esto no puede ser, es inconcebible. Todo el esfuerzo que se está haciendo, la ciudadanía toda encerrada en sus casas, y por esa dejadez de, va a estar bien. ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar algo así?
que entran vuelos y nadie está controlando y haciendo los test de coronas y el control estricto debido con eso. No sé de cuántos vuelos se trató, se dio la información esta noche y me parece realmente escandalosa. Entonces le decía las ventajas que destacaba el general Aylan. Israel supo antes, según él se desperdició parte del tiempo, podría controlar perfectamente todo porque tiene solo ese acceso internacional, el aeropuerto internacional Ben Gurión. La tercera ventaja que él destacaba era que Israel está muy acostumbrado, lamentablemente, a pasar con mucha rapidez de normalidad o calma relativa o calma verdadera a un estado de emergencia por las guerras con las que se ha tenido que lidiar. Esa es, por supuesto, una ventaja muy clara, hay como un ejercicio ya, lamentablemente. Yo agrego otra ventaja, es la pequeñez de Israel. Una cosa es imponer el aislamiento en un país de 9 millones de habitantes, y otro en un lugar donde tiene cientos y cientos de millones. Ahora, el general Gil Aylan decía, me pareció muy interesante su análisis, que el problema de base, a pesar de estas ventajas que él piensa que fueron desperdiciadas, el problema de base, dice, es que acá el control, aparte por supuesto que Netanyahu, el primer ministro, dirige la orquesta de forma muy solitaria, tiene reuniones por supuesto con autoridades, con otros, digamos, figuras que son parte de todo el establishment, pero él decide, en gran medida realmente parece un solo esto, ¿no? Y él decía, el problema es que acá la batuta central junto a Netanyahu se dio al Ministerio de Salud Pública. Claro que acá hay un tema médico, pero el tema principal, en opinión del general Gil Aylan, no es, no es un tema médico, o sea, lo que requiere los mayores desafíos es la parte logística, por la cual se tendría que haber encomendado, opinaba él, gran parte del manejo, no de las decisiones médicas, pero sí de la organización de cómo mover y cómo conseguir cosas necesarias para poder atender las necesidades médicas, como equipos protectores, los tubitos esos especiales para los exámenes de corona, y por supuesto los respiradores artificiales. Se tendría que haber encomendado eso ya hace 2 meses al Ministerio de Defensa, todo el establishment de defensa, que es sin duda la máquina organizativa más grande que tiene el Estado de Israel, para que consiga los equipos necesarios si se llega a la eventualidad esa de la que todos hablan, de demasiada gente al mismo tiempo con necesidad de respirador artificial. Una gran periodista israelí, nació en Argentina, Ilana Dayan, que tiene un programa llamado Uvda, informó en la especie de, digamos, el anuncio, ¿no? La sinopsis del programa que va a transmitir hoy, una entrevista especial con alguien de los servicios de seguridad, creo que era del propio Mossad. Saben, el Mossad fue encomendado, o sea, se le encomendó al Mossad que trate de conseguir, porque el Mossad tiene, por supuesto, vínculos también con países que no tienen relaciones diplomáticas oficiales, pero hay muchas cosas detrás de las bambalinas, ¿no? Y como hay mucho interés siempre en la tecnología de Israel y en mucha ayuda que Israel puede dar extraoficialmente, eso también facilita relaciones detrás de las bambalinas, aunque no sean oficiales. Pues ella contaba, Ilana Dayan, de una entrevista que era con alguien del Mossad, al que se le encomendó conseguir muchos de estos equipos, ¿no?, en el exterior, y comentó que hasta fin de semana tienen que llegar 180 respiradores conseguidos por el Mossad, y 10 millones creo que eran, no, 2 millones de máscaras, pero el tema es, y ella dio un ejemplo y eso me devolvió a lo que había dicho el general Aylan al mediodía. Ella dijo que había otro grupo, otra cantidad, perdón, de como 10 millones de máscaras protectoras, no se llegó a tiempo, y otro país, porque hoy hay una competencia a nivel mundial por conseguir esos equipos, y otro país, creo que dijo Alemania, logró comprarlas, conseguirlas antes. Y eso me devolvió a lo que dijo el general Aylan. Dice, si hace 2 meses, se hubiera dado una lista de compras, dice, inclusive al Mossad o a todo este establishment de seguridad, decir, ¿qué elementos faltan? Hoy tanto se habla, ¿verdad?, en todos lados, la falta de máscaras, de equipos protectores. Si se hubiera dado una lista de compras, como quien va al almacén, ¿no?, al establishment de seguridad, hoy no se estaría pensando, ¿y qué pasa si llegamos a tener realmente una situación en la que miles precisan
respiradores artificiales. Otro tema respecto a cómo se manejó esto, decía el general Aylan, que hasta hace algunos días, de hecho, él decía que, no detalló los nombres, ¿no? Pero decía que hay, de hecho, 27 entidades en Israel que podrían haberse encargado desde un principio de hacer los exámenes de corona. Y se lo encargó solo a una, lo hace mayormente el Maguen David Adom. Si bien hay cosas muy positivas y originales, por ejemplo, como en McDonald's, ¿no? Como es Eat and Drive, acá es Test and Drive. Cuando se empezó cuando empezó a aumentar la cantidad de test que se podía hacer, ya evidentemente no daban abasto porque no podían venir a las instalaciones médicas por el riesgo. Maguen David Adom iba a cada casa a testear según si la gente estaba en el criterio de aquellos a los que se examina, ¿no? Pero empezaron a aumentar tanto los test que no se podían. Entonces, empezaron con eso que se llama Test and Drive. La persona, previamente combinado por teléfono, llega en el coche, hay hay en estadios, por ejemplo, acá cerca de mi casa, a 10 minutos, en el estadio Teddy de Jerusalén, hay toda una instalación, hay en muchos lados. Del coche mismo, o sea, abre la ventana, da la cédula, ¿no? Esto le digan un barco de antemano, no sé, y le ponen la cosita en la boca, le testean, y sigue, y después con el código le avisan. Si bien hubo algunas fallas en eso pasa en cualquier lado, problemas técnicos, es algo que agilizó el sistema, ¿verdad? Bueno, pero él decía, si había 27 instancias que podían hacer esos exámenes, y lo hacía solo una, y hasta hace unos días, el Ministerio de Salud Pública dicen que no es verdad, hasta hace unos días trabajaban los laboratorios en un turno en lugar de trabajar en 3, eso todo el tiempo una discusión. El Ministerio de Salud Pública todo el tiempo dice, no es verdad, trabajamos también en Shabbat. Bueno, según él, según el general Aylan, y como yo les dije al principio, él fue jefe de planificación en Tzahal, o sea, algo de eso entiende. Según él, Israel estaba aprovechando el 1 o 2% de su potencial para testear a la gente. Respecto a los test, saben que todos aprendimos, medio en broma, que nos convertimos un poco todos en infectólogos y expertos en estadísticas, ¿verdad? Digo, yo me hago eco de cosas que aprendo de gente que entrevisto, pero claro, todos ya sabemos lo de la curva y cómo funciona esto, lo otro, porque expertos son entrevistados a menudo. Bueno, uno de los temas respecto a los exámenes de corona es, hubo inclusive acá les diré una polémica, yo decía, en medio de la crisis peleándose, el hospital Hadassah de Jerusalén decidió, que el director general, profesor Zev Rothstein, decidió, hace creo que una semana, 10 días, todos los días testear a los empleados del personal médico, ¿no? Y hubo críticas a él del Ministerio de Salud Pública, pero él como es un tipo que él no tiene pelos en la lengua, si él cree que tiene razón, sigue para adelante, no le podían prohibir. Bueno, y en esta rueda de prensa de las críticas, digamos, con el general Aylan, él dijo, los primeros a los que hay que testear, aparte, por supuesto, los que tienen síntomas o estuvieron cerca de alguien con corona, son los miembros precisamente del personal médico. Eso es clave porque si ellos están neutralizados, todo se puede desmoronar. Y él daba otro ejemplo interesante, también a la gente que trabaja la cajera en el supermercado, porque por más que guarden distancia, estén con máscara, ve a cientos de personas por día. O sea, eso me pareció un pensamiento muy, muy original. Hanna, yendo un poco a lo político, ahora antes de entrar un poco a las preguntas de la gente, porque acá está cierto el coronavirus, que es muy sensible en Israel, como en todo el mundo, con sus singularidades que estás contando de todo lo que se hizo, lo positivo y las críticas que están pasando en Israel. El coronavirus también entra dentro de una coyuntura, o la parte política entra de la coyuntura del coronavirus, donde en principio hubo elecciones por tercera vez en un año, donde se hizo en el marco del coronavirus, y ahí va la primera pregunta que te quiero hacer, que es si acaso el hecho del coronavirus, la distancia, el hecho de aislarse o no, salir de casa o no, influyó en la cantidad de votantes o de determinado tipo de votantes que fueron hasta ahí. ¿Por qué? Porque nombraste, por ejemplo, que la población ortodoxa, que es proporcionalmente la más infectada,
quizás no tuvieron problema en amuchonarse y en hacer las colas, en hacer las filas y entrar e ir ahí. Algún otro le dio más miedo en cuanto a la elección en sí. Y lo segundo, en paralelo, todo este juego electoral, todo este juego de las coaliciones para llegar al gobierno, ¿cuánto influyó en el coronavirus en decisiones de distintos partidos o de actores individuales electorales? Decir, bueno, rompemos las promesas, rompemos los esquemas, vamos a formar gobierno, con los slogans de gobierno de unidad, vamos hacia ello. Y si la población, la tercera pregunta, si la población lo avala, si la población está distraída con esto, o si cambiaron las prioridades, no te hablo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Bueno, primero que nada, lo de las elecciones realmente fueron cuando esto era muy incipiente, ¿verdad? Ya había empezado, ya había enfermos, por supuesto. Me imagino que hubo casos en los que sí, algunos votantes se vieron disuadidos por la infraestructura de la votación para los que estaban en aislamiento, porque precisamente por el deseo de, por un lado, garantizar que todos puedan votar, lo que fue una organización loable de parte del Estado, de hacer todas unas movidas especiales, preparar carpas, tiendas de campaña, con toda una infraestructura especial, protegida para que también los que están en el aislamiento puedan ir a votar. O sea, realmente el Estado dio importancia a cada voto, eso es un elemento muy positivo. El hecho es que precisamente para permitir que se vote sin violar las instrucciones de seguridad, aunque en ese momento no eran estrictas como ahora, las filas en cada carpa de votación eran kilométricas. Yo entrevisté a gente que estaba en aislamiento y salieron a votar aquel día, y decía, claro, llegaron y vieron a veces colas de cuadras por la distancia que tenía que haber entre uno y otro, ¿no? Para cuidarse, y eso los disuadió. Pero en general era muy bueno ver que el Estado se preocupó por organizar que cada uno pueda votar y organizó las cosas para que eso sea posible. Ahora, sin duda el tema del corona influyó mucho en la política desde el punto de vista de las decisiones que vimos en los últimos días, al menos según la declaración. ¿A qué me refiero? Como sabemos, si bien no se firmó todavía, hay una decisión de Benny Gantz que irrumpió como una tromba, digo yo, en términos positivos, con mucho éxito, hace 1 año y 2 meses a la política israelí, con la promesa de cambiar a Netanyahu, de hecho, de sacar a Netanyahu del poder, irrumpió a la política israelí, y de hecho hace unos días decidió que por la situación de emergencia nacional que se está viviendo, por la crisis corona, que requiere que todo el mundo se una, decidió, habiendo entendido antes que él solo no puede formar gobierno, aunque tiene más escaños, tenía hasta hace unos días que Netanyahu, decidió sumarse a Netanyahu a un gobierno que él llama de emergencia nacional. Eso evidentemente, o sea, digamos, la explicación, algunos dicen la excusa, cada uno según su postura política, fue que hay una crisis nacional y no se puede, en la situación actual en la que era evidente que él no logra formar gobierno, ir a la alternativa de unas cuartas elecciones. En esta situación habría sido de locura. Eso es verdad. El problema es que, por un lado, dijo que se suma Netanyahu por la emergencia nacional, pero por otro, según lo que ya se publicó, y no está todo sabido todavía porque no se firmó todavía el acuerdo, no es que él adoptó una postura terminante en las negociaciones relacionada estrictamente a la crisis. Por ejemplo, se supone que Benny Gantz va a ser ministro de Defensa, quien se quedó con él de los líderes del partido, porque el partido Cajol Lavan que él encabezaba se fragmentó. Su socio principal, Gabi Ashkenazi, va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y la salud pública dónde está? O sea, ¿dónde está acá el tema de la emergencia en la coalición que se está vislumbrando? Algo más serio todavía, a mi modesto modo de ver, es que en una situación de emergencia nacional, que sin duda lo es, en una situación así, me parece de gran irresponsabilidad lo que se ve venir, un gobierno de 34 ministros, sería el más grande de la historia de Israel
recalco, no está firmado, pero eso es lo que parece que se está pactando. Ya salió una de las principales figuras del Likud a criticar eso. Un gobierno con tantos ministros y por supuesto sumamente costoso, en una situación en la que por la crisis corona ascendió casi 1 millón el número de desempleados, o sea, de desocupados, gente que perdió o en forma definitiva o por un tiempo como licencia sin goce de sueldo su trabajo. De ese casi 1 millón de israelíes ya registrados en la autoridad, digamos, de desempleo del Seguro Nacional, hay 44.000 familias en las que los 2 cónyuges perdieron el trabajo. El gobierno aprobó un plan de ayuda de 80.000 millones de shekel, 80 billones de shekel, que es algo así como 23, 24 millones, yo con las cifras soy medio, sí, 23 billones de dólares, pero ya está claro que eso no va a alcanzar y que hay sectores enteros que porque antes ganaron bien, ahora no van a estar incluidos, pero ahora van a perder todo igual. Es muy problemático. Entonces, por un lado, sí, la corona, el virus corona fue el empuje por esa percepción de crisis nacional para sumarse al gobierno, si es que se concreta, pero por otro lado creo que el comportamiento en la práctica no responde a las necesidades de esta emergencia. Ahora, yo quisiera, Ale, vos habías preguntado un tercer punto sobre esto de, habías mencionado un tercer punto, no te oigo, Ale está sin audio. Sí, acá estamos. El tercer punto era, si acaso el corona era el móvil, el catalizador de toda la coalición electoral, o era la excusa. Bueno, eso por supuesto depende de la visión de cada uno. Yo pienso que Gantz, en forma auténtica, aunque también pienso que es una forma de traicionar a los votantes, hacer algo así tan diamétricamente opuesto de lo que prometió, pienso que su motivación sí fue por la crisis, pero en la práctica lo que se está pactando no muestra esa conciencia sobre la crisis. Y les diré que aparte se sumarán 2 miembros del laborismo también al gobierno de Netanyahu. Hay cosas que realmente en la política son increíbles. Yo quisiera hacer referencia, acá veo algunas preguntas. Primero, bueno, no sé el nombre propio porque está solo la letra Gurovich, que me pregunta, y es muy lógica la pregunta, ¿por qué tanto hincapié en cuando yo hablaba, no las críticas? ¿Por qué tanto hincapié en lo que no se hizo en vez de hablar de lo que sí se ha hecho y lo que se podrá hacer? Bueno, yo les comparto una crítica que de una persona muy autorizada, que creo que hay que verla como crítica constructiva, lo del general Aylan, que es alguien muy respetado acá y con muchísima experiencia, y precisamente por eso de lo que se podría hacer, ahí viene el tema de por qué les contaba, cuando él explicaba todas sus críticas, yo le decía, y ahora trataste de transmitir eso al primer ministro, porque esa es la gracia. Me dice, sí, no con mucho éxito, ¿no? Ahora, acá Silvana me pregunta, dice, vos comentaste acerca de las decisiones que en cierta soledad toma Netanyahu, ¿cómo son vistas por la sociedad israelí esas decisiones que toma un gobierno que se sabe a sí mismo de transición? Miren, hay un problema de fondo en la situación, o sea, en el hecho que Netanyahu maneja la crisis. Yo personalmente creo que la está manejando bien. No soy estratega, es mi opinión como ciudadana y como alguien que entrevista a mucha gente de diferentes ámbitos. Mi impresión es que la está manejando bien, pero también entiendo las críticas que otros manifiestan. De todos modos, el problema de fondo en el manejo de Netanyahu es que por su situación, por lo polarizado de la sociedad israelí por temas políticos hoy en día, por el hecho que penden sobre él 3 actas de acusación. El juicio tendría que haber empezado el 17 de marzo. Se postergó para el 24 de mayo. Y algunos dicen, claro, aprovechó la crisis para postergarlo. Su ministro de Justicia que cerró los tribunales. Es un cierre parcial, ¿no? Cuando hay esa situación objetiva, el hecho es que él está en camino a un juicio, entonces la mitad de la ciudadanía, por decirlo en términos muy simples, cuando él habla, dice qué bien que habla, qué bien lo maneja, y la otra mitad piensa, está haciendo o diciendo esto o tomando esta decisión porque le puede beneficiar a él. O sea, entiende, como la sociedad está muy polarizada, en este sentido hay mucha polémica. Acá me pregunta Andrea, ¿qué pasa con los ortodoxos? No sé a qué aspecto te referís, Andrea.
yo comentaba esto del tema del contagio, ¿verdad? Mire, las imágenes, me imagino que algunos habrán visto, ¿no? Por televisión, mientras hay unas restricciones firmes a la población, a la ciudadanía, a mantenerse en las casas, a respetar las limitaciones que determina el Ministerio de Salud Pública, transmitidas o por Netanyahu o por el director general del Ministerio de Salud Pública, hay un sector que decide que quiere seguir rezando como sea y no les importa. O sea, esa es la percepción promedio, porque el hecho es que se vieron esas imágenes y cuando la policía fue, por ejemplo, en el barrio Mea Shearim de Jerusalén, a tratar de imponer las restricciones, y oían voces, ¿no? Por ejemplo, de niños de la comunidad jaredí gritando nazis, nazis. O sea, son cosas que el israelí promedio, que ya tiene acá, ¿verdad? La molestia, porque la enorme mayoría de los jaredim, que son los ultraortodoxos, no van al ejército, porque muchos no trabajan. El 52% de los hombres trabajan, 78% de las mujeres. Evidentemente los hombres es un porcentaje mucho menor que otras comunidades, ¿no? De la sociedad israelí. Cuando el israelí promedio, que ya tiene esas cosas acá, bien, bien claras, ve esto, dice, eso está porque se pone en peligro no solo a ellos mismos que están rezando apretados, sino al resto de la sociedad. Hay una polémica muy seria. Ahí hay un problema de fondo, primero que es que realmente tienen otra forma de manejar su vida en comunidad. Los ultraortodoxos, los jaredim, no están como nosotros conectados todo el tiempo al WhatsApp, y no estoy defendiendo, porque los extremistas son los irresponsables, pero son la minoría. No es que el grueso de la comunidad jaredí estaban todos haciendo cualquier cosa en la calle. Es verdad que a todos les llegó más tarde la información. O sea, les cayó la ficha, digamos, mucho más tarde. En gran medida porque, como yo decía recién, no están como nosotros conectados todo el tiempo a WhatsApp y Facebook y las redes sociales, Instagram. Tienen otra forma de comunicación, y si bien hubo sí intentos por esas vías que tienen ellos más comunes de comunicación por parte del Ministerio de Salud Pública de transmitir la información, se ve que no hubo intentos serios de sentarse, por ejemplo, con los grandes rabinos y explicarles, porque no hay ninguna duda que para ellos los dictámenes de sus grandes rabinos inspiran mucho más confianza que lo que dicen las autoridades, ¿no? Entonces, con esa problemática de fondo se complicó todo, y aparte se agrava el hecho que son comunidades, por supuesto, con familias muy numerosas. Me decía hoy una periodista ultraortodoxa que entrevisté, les recomiendo si les interesa, ya puse la entrevista en el portal semanario Hebreo Jai, una periodista ultraortodoxa del diario que se llama Mishpajá, La Familia. Ella me decía, por la dinámica que hay en la sociedad jaredí, por ejemplo, puede salir uno de la casa, ni siquiera dice tengo que llegar al ejemplo de una familia con 10 hijos. Dice, sale un padre, puede ser joven, que tenga 4 hijos, deja a los nenes en el GAN, en el jardín, después va al Beit Midrash, va a la yeshiva, por supuesto, donde hay 300 personas, después va a buscar a uno de los nenes a este lado, al otro, todo así. Todo se multiplica una cantidad de veces impresionante, y el riesgo de contagio es muy grande, y eso potencia toda esta problemática muchísimo. Acá Carlos Breitfeld, ¿qué tal, Carlos, querido? Me pregunta de un grupo, Carlos dice que vio un grupo grande en un funeral llevando el féretro de un rabino si no hay sanciones. Eso fue uno de los grandes temas discutidos, fue anteanoche, creo, el funeral de un gran rabino en Bnei Brak. Y se da eso como uno de los grandes ejemplos de las violaciones de las instrucciones, porque ¿qué hacían cientos de personas ahí en el funeral? Y decían de parte de ellos, ¿no? Que eran cientos en una situación en la que en la normalidad tendría que haber sido miles. Justo ese día, aparte de ese gran rabino, se ve que de un sector de los más ultras dentro del sector extremista que se llama Apelega Jaredí, parte, ¿no?, de la sociedad jaredí, está muy Yerushalmi, perdón, acá mi esposo me corrige con razón, Apelega Yerushalmi, parte de, o sea, dentro de las subdivisiones que hay, justo uno de los más extremistas falleció, ese rabino, y sus discípulos fueron al
al funeral. Las sanciones empiezan, que decir, ahora, primero que ya se están poniendo multas, y no el tema de los ultraortodoxos, también gente de laicos, si van por la calle, no acatan cuando la policía dice que no tienen que estar en el espacio público, se ponen multa de 500 shekels, son $100 y pico, ¿no? 150, 140 dólares. Ahora en tema de sanciones, lo principal es, más que sanciones, es tratar de frenar esta propagación. Por eso yo les comentaba antes del cierre de Bnei Brak, ¿no? Acá, bueno, se mezclan cosas. Ale, vos interrumpime. Hanna, partiendo justamente de ese evento de ultraortodoxos de Bnei Brak, lo relaciono con dos preguntas acá de Tomás Polakov que hizo en el chat. Son dos preguntas separadas, pero las unimos. Una, si con todo este desarme de Cajol Laván, de azul y blanco, Lapid no queda como jefe de la oposición, y lo relaciono, lo vinculo con la segunda pregunta de él, es si Netanyahu unido con Gantz no juntan la cantidad de bancas necesarias como para dejar afuera el bloque ortodoxo y hacer un gobierno de coalición nacional, no necesariamente laico, pero sí sionista. Bueno, sí, es un tema muy interesante. Primero que nada, les diré que le pegan el palo a Yair Lapid, que va a ser el jefe de la oposición, evidentemente, porque él, que queda, o sea, Yair Lapid, para quien no sabe, recordemos, Gantz, abro un poquito para explicar, Gantz, cuando hace 1 año y 2 meses se sumó a la política, formó su partido que llamó Hosen le Israel, que quiere decir resiliencia para Israel. Se unió después con Yair Lapid, que ya tenía hace como 7, 8 años su partido Yesh Atid, y después se sumó el ex ministro de Defensa Moshe Yaalon en una pequeña facción que se llama Telem. Cuando Gantz decidió ahora ir a sumarse a Netanyahu, y esperemos todavía a ver que se concrete, Yair Lapid y Moshe Yaalon pusieron el grito en el cielo y se fueron del partido. Dicho sea de paso, se decidió ayer en la Knesset que quien retiene el nombre Cajol Laván es Gantz, para desazón de Yair Lapid, que lo quería él, ¿no? Pero él ya tiene su Yesh Atid de antes. Y sí, ¿por qué decía le pegó en el palo? Porque creo, si mal no recuerdo, algo así que Yair Lapid tiene 17, 18 escaños, ¿no? Del total de 120 de la Knesset. Y la lista conjunta, mal llamada lista árabe conjunta, me refiero, ese no es su nombre, aunque sí es mayormente árabe, tiene 15. Esto les diré que habría sido un serio problema si se hubiera dado otro tipo de coalición y no se hubiera separado Yair Lapid de Gantz. El bloque mayoritario en la oposición es el que encabeza, por supuesto, perdón la redundancia, la oposición. Habría sido un problema que sea la lista conjunta, la jefa, o sea, quien está al frente de la oposición, porque el jefe de la oposición recibe siempre briefings, ¿no? Reportes del primer ministro también en temas de seguridad que no salen a ningún lado. Y eso sin duda, yo apuesto que habría creado muchos problemas, porque no creo que ningún primer ministro habría querido con gran entusiasmo dar datos de seguridad a una lista árabe, ¿no? Es todo un tema aparte, ¿no? La diferencia entre una lista que realmente tuvo posiciones muy complicadas, por decirlo delicadamente, y la ciudadanía árabe toda. No es lo mismo, no está bien poner a todos en la misma balanza, más que nada ahora que está repleto de médicos, como siempre, no solo ahora, pero es muy notorio en la crisis, médicos y enfermeras árabes por todos los hospitales de Israel. Ahora, en principio, claro que tienen las bancas necesarias, Tomás, para hacer un bloque, un gobierno con mayoría en la Knesset sin precisar a los ultraortodoxos. El Likud tiene 36 escaños, Cajol Laván, claro, ahora sin como es sin Lapid, es menos. Gantz va con 15, 17, algo así. Pero está también, por ejemplo, el partido Yemina, de Naftali Bennett. Pero el dejar afuera a los partidos ultraortodoxos, que tienen 16 escaños, 2 partidos separados, Shas y Yadut HaTorah Meujedet, es una decisión que va más allá de los números. Eso sería una decisión estratégica por parte de Netanyahu
que le podría complicar las cosas después. Hace ya bastante tiempo, ya antes de estas elecciones, Netanyahu formó lo que llamó su bloque, formado por 58 escaños, o sea, todos los del Likud, Yemina y los dos partidos ultraortodoxos. Él, de hecho, todas las negociaciones, todo lo presentó como si él encabezara a todo el bloque, no solo al partido del Likud. Es más, esos otros tres partidos, los dos ultraortodoxos y Yemina, se comprometieron por escrito, antes de las elecciones todavía, a recomendar únicamente a Netanyahu como quien puede formar gobierno, cerrando, digamos, las opciones de Gantz, aunque siempre en política cosas pueden cambiar. Uno se compromete, como decía uno, no me acuerdo qué política era, yo prometí algo, no prometí cumplir. Bueno, en política puede pasar eso, pero sí, ese bloque parece como armado, como una unidad de la que no hay separaciones, porque también los ultraortodoxos saben que su alternativa a la izquierda no es gran cosa. En la oposición, por decirlo delicadamente, está Yair Lapid, muy anticlericalista. Yo no creo en absoluto que odie a los religiosos, pero sí se pone firme en el tema de igualdad de deberes, y Lieberman con posiciones muy similares. Netanyahu no va a dejar a los ultraortodoxos para estar solo con Gantz. Y vinculando el tema de la posible oposición, que por ahora no queda como oposición porque está Yesh Atid, que es la lista unificada árabe musulmana, también hay, hablando de cerrar las fronteras y preguntando cuál cerrada están, entro a la pregunta de Natalio Steiner, que hace acá en el chat, y pregunta, ¿cómo se ve el tema de la expansión del virus desde las zonas palestinas, donde las condiciones de salud son más bajas? Bueno, ante todo les diré que hay una gran cooperación de parte de Israel. Israel realizó, o sea, todo coordinado con lo que se llama la administración civil, que es un brazo de Tzahal, el encargado de atender necesidades de la población civil palestina, aunque estén o bajo gobierno de la autoridad palestina, en Cisjordania, Judea y Samaria, o bajo gobierno de Hamas en Gaza. La administración civil, muy especialmente la coordinadora de salud, que se llama Dalia Bassa, a la que los palestinos llaman Malak, quiere decir el ángel, porque ella en rutina, siempre hace años, yo la conozco hace muchos años, se encarga siempre del tema coordinación para que niños puedan venir acá a recibir tratamiento en hospitales. Es una mujer de un alma hermosa. Bueno, con la coordinación de Dalia Bassa se organizaron, por ejemplo, 4 capacitaciones a médicos y enfermeros y técnicos palestinos, creo que fueron más de 100, cerca de 100, en el Centro Médico Shiva Tel HaShomer y una en Maguen David Adom, médicos de Cisjordania, sobre el manejo de este tema del coronavirus, el que Israel también aprendió de China y después, como ya empezó hace tiempo, fue acumulando su propia experiencia. ¿Qué quiere decir capacitaciones? Desde lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Lo que fue el conocimiento que se fue acumulando, como por ejemplo, lo sabido de cómo proteger a los equipos médicos, cómo manejar, cómo hacer también los test, todo ese tipo de cosas. Israel dio, por su iniciativa, capacitaciones a los palestinos, también entregó kits de examen y equipos protectores, algunos fueron donación de Israel y otros la entrega fue coordinada por Israel, pero eran donaciones de la Organización Mundial de la Salud, ese tipo de cosas. Voy a ver si recibe algo nuevo, yo recibo un grupo de WhatsApp ahí de la familia, de las primas y también de la oficina del primer ministro palestino, para variar. Recibo todos los días las informaciones y bueno, no veo que no hay uno nuevo. Hoy confirmaron, porque van informando todos los días de los números de los enfermos, bueno, confirmados nuevamente dije, ¿no? Eran 110, algo así, no hay uno nuevo. 10 en la Franja de Gaza. No tengo ninguna duda de que los números, por supuesto, son mayores, por lo que ya dijimos antes, ¿verdad? De cuánto se testea, cuánto se examina y cuánto se sabe con certeza. Ahora, sí, acá, perdón. No, la última, sí, 117 confirmados, esto de la oficina del primer ministro palestino Mohammed Shtayyeh.
18 ya se recuperaron, un muerto, una mujer palestina que murió el jueves, creo que fue. Dicen que hicieron 6.500 exámenes por ahora. Recordemos que hay casi 2 millones de palestinos en Gaza y más o menos lo mismo en Cisjordania. Los palestinos, justamente les diré, la autoridad palestina en Cisjordania tomó medidas muy estrictas, yo hasta me animaría a decir que más que Israel. Primero que nada, el ingreso, por supuesto, ahí es a través de Israel, ¿no? Cuando los primeros casos empezaron en Belén por turistas que estaban en un hotel en Belén que se infectaron, que habían venido, se ven enfermos de Europa, de Grecia creo que era, infectaron a varios funcionarios del hotel y ahí empezó a expandirse. Hoy se confirmó ayer unos casos en Hebrón, hay varios en Tulkarem. El problema principal en este sentido es Gaza. Gaza por las condiciones de una población en 365 kilómetros cuadrados, casi 2 millones de personas, condiciones sanitarias deficientes, por decirlo delicadamente. Como sabemos, los palestinos con mucha facilidad van a decir que es culpa de Israel. Recordemos que aunque Israel mantiene un bloqueo marítimo de la Franja de Gaza, a pesar de lo que es oficialmente el cierre de Gaza, Israel permite la entrada de 8.000 trabajadores, o sea, Israel dice que son comerciantes, no tengo ninguna duda que son trabajadores comunes que vienen para que Israel lo aprobó para que se dé un respiro, ¿verdad? Un alivio, son fuente de manutención, el trabajo en Israel, 8.000 todos los días entran, entre ellos y algunos comerciantes y otros obreros comunes, pero la situación es muy, yo decía el cierre, perdón, a pesar del cierre, entra esa gente, todos los días entran entre 500 y 600 camiones con mercadería de Israel hacia la Franja de Gaza, abasteciendo necesidades básicas, y del lado israelí ya dijeron que lo que precisen que avisen, porque Israel también tiene grandes vínculos con la comunidad internacional, puede conseguir cosas que después transfiere a la autoridad palestina. Por donaciones no hay problema, más allá del hecho que hoy todo el mundo está buscando equipos protectores que faltan a nivel mundial. Pero sin duda hay acá, Tomás, pregunta si hay posibilidad de un foco en Gaza. Te decía que por ahora 10 están confirmados, yo estoy segura que son muchos más, precisamente por las condiciones precarias y la densidad de población, es un tema muy, muy serio. Israel, en resumen, ha prestado ayuda, lo cual no quita que, yo lo recibo eso también, comunicado de agencias de información palestinas demonizando a Israel, presentándolo como responsable, por ejemplo, si los presos palestinos van a enfermarse, cuando yo misma vi filmaciones de la desinfección, ¿no? En las cárceles, lo cual no quita que haya contagiados como hay también en Israel. En este sentido, de los palestinos, lo que hay que tener muy en cuenta es que sea cual sea la discusión política que haya de por medio, acá se confirma que estamos todos muy pegados. La Franja de Gaza, Israel y la zona bajo control de la autoridad palestina, de hecho, es como una unidad geográfica en lo que se refiere a la lucha contra el coronavirus. Por ejemplo, uno de los enfermos, no me acuerdo si era de Belén o en Tulkarem, un palestino, se contagió de su empleador israelí. O sea, va para los dos lados esto, ¿no? Yo decía que los palestinos adoptaron restricciones más estrictas, porque apenas empezaron los casos en Belén, la autoridad palestina ordenó a su servicio de seguridad cerrar todo, prohibiendo, por supuesto en forma absoluta, toda salida de Belén, pero también prohibiendo la entrada al distrito de Belén, que es más allá de la ciudad, de palestinos que vienen de otros distritos en Cisjordania. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hanna, te quiero agradecer en nombre de todos los participantes, en nombre del Departamento de Promoción de Alianza de la Organización Sionista Mundial. Quiero agradecer estar presente acá, quien es partner en esta conferencia, Claudio Zupau, presidente de CISAB, está Shraga Wilk, director para América Latina de la Organización Sionista Mundial, muchos amigos, conocidos, que vamos a continuar en estos ciclos de charlas que nos traen Israel a nosotros en estos días de aislamiento, de cuarentena, que pasemos lo mejor posible el coronavirus. A los que podamos nos vamos a ver en estos días, nos vamos a volver a ver, a los que no, Hag Sameach. De nuevo, muchas gracias, Hanna. Un abrazo, gracias Ale y Natalie por haber organizado esto.
Y una cosa les quiero decir, yo no soy científica, pero he entrevistado gente que está en eso, en desarrollo tecnológico estos días, me dice que no hay ninguna duda de que al coronavirus lo va a derrotar, no sé si llamarle el ingenio, la dedicación de científicos en diferentes partes del mundo que al mismo tiempo están dedicándose a ver cómo se puede maniobrar con esto. Muchas de esas voces sin duda salen también de Israel. Y ayer cuando anunciaba el plan económico de ayuda, en lo que yo le decía de los 80.000 millones de shekel, el ministro de Finanzas que está terminando su carrera, después de esto, cuando se forme el nuevo gobierno, él se retira, Moshe Kahlon, tengo muchas críticas a él por el déficit que causó con su política, pero eso es aparte, pero él transmitió un mensaje positivo sobre la certeza de que Israel sale de esto, que el mundo todo va a salir y que quizás se haya un nuevo equilibrio que refuerce cosas en las que ahora había carencias y fallas. Que así sea. Hag Sameach a todos.